actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de Bien, saludarlos. bien. Como de costumbre, aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todos ellos, muchísimas gracias. Quiero contarles que vamos a reencontrarnos después de un buen fin de semana con Emilio Héctor Rodríguez, nuestro asesor en Bellas Artes. ¿Cómo le va, don Emilio? ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Sí, aquí, esperando los triunfos de Boca y a ver si gana otra vez el campeonato, y muy contento porque fuimos campeones mundiales en Dakar, en Sí, Qatar. ¿Qué te parece? felicidades. ¿Qué te parece? No, genial. Hemos hecho una campaña extraordinaria con la conducción de este gran muchacho, este gran ídolo de la Argentina hoy, que se llama Messi. Y un partido que marcó historia, porque el partido estuvo extraordinario. Extraordinario. Yo creo que todos los partidos tuvieron su momento de lucidez, ¿no? Uno mejor que otro, pero sí, el final fue emocionante y decisivo, claro. Se decidía en ese momento quién ganaba y se ganó por penales, Claro, finalmente. ¿Mm? Bueno, claro. así que estoy muy contento. Sé que tenés un invitado de lujo. ¿Me Sí, lo podés presentar, por favor? hoy te traigo a un invitado que tiene una carrera muy interesante. Él es graduado de la Escuela de Arte de La Habana de San Alejandro y es graduado también del Instituto Pedagógico de la Universidad de La Habana. Es Ismael Gómez Peralta. Ismael comenzó su carrera en Cuba, donde tuvo una serie larga de exposiciones. Llegó a los Estados Unidos en el año 2002, es decir, que cumple este año precisamente 20 años de estar aquí, radica en Miami y tiene una obra que te va a deleitar. Bueno, ya tuve ocasión de conocer su obra y además conocer su trayectoria, una trayectoria realmente brillante. Y qué bueno que, si te parece, le damos la bienvenida a Ismael Gómez Peralta. Ismael, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Qué bueno que me tengan invitado aquí en su programa. Gracias. Un lujo tenerte aquí con nosotros, Ismael. Gracias. Un placer estar aquí. Yo quiero que me hables primero que nada de tu maestro, porque según la información que tengo, fue Raúl Martínez. Sí, ¿Qué imagínate. reconocimiento tienes para con él? Bueno, todos los días, yo digo siempre, todos los días que yo estoy pintando, me acuerdo de mi maestro, porque yo estoy en una academia donde tú aprendes todas las técnicas, ejercitas, pero hubo algo que me faltaba cuando yo me gradúo, que empiezo a dar mis pasos, que era el proceso de creación. Y cuando yo trabajo con él como asistente, ahí él era ya en ese momento un hombre de casi al final de su vida y casualmente murió en esa época que yo lo conocía, en el año 95. Yo fui partícipe de ver realmente cómo era el proceso de creación en un maestro. Entonces eso a mí me dio un mundo de ciertas herramientas que a mí me faltaban, verla a través de él, su experiencia, el dominio de los miedos que uno tiene a veces en el momento de creación, la falta de audacia, de poder experimentar, de perder miedo a no tener límites, ¿ves? Claro. Y con él tuve acceso a eso. Eh, yo me imagino que Raúl Martínez entonces te orientó no solo en el aprendizaje, sino en el camino, en el desarrollo de lo que iba a ser tu carrera. ¿Crees que lograste ya esos objetivos? Todavía faltan cosas. Yo siempre me siento muy inconcluso como artista porque
Yo veo el arte como un trabajo que lleva, vamos a decir, una excavación muy grande, que yo creo que todavía yo no he llegado al lugar que yo quiero. Y casualmente pienso mucho en mi maestro porque él fue un hombre que tenía una diversidad de medios, digamos, él era diseñador, fotógrafo, escenógrafo, hasta yo mismo me he envuelto en eso, yo también he sido escenógrafo, he usado mucho la fotografía en mi obra, pero yo siento que estoy en esa batalla de perfección, de que me quedan muchas cosas por decir, vaya, vamos a decir así. Dentro de ese camino que imagino tenés en la mente para conseguir los objetivos, ¿qué te quedó en el camino hasta ahora, hasta hoy, en lo que hiciste en tu trayectoria? ¿Qué te quedó pendiente? Bueno, yo digo una frase que a veces la vida es como un círculo, que uno pasa por un punto, porque hay momentos que uno está descubriendo muchas cosas y a veces, como uno es joven, las deja y va para la otra y yo me doy cuenta que la madurez es como cuando uno vuelve a ese punto, yo digo, ahí miro las cosas que no supe aprovechar, que faltaban cosas por concluir y a mí me pasa mucho eso, que vuelvo a un punto que yo había excavado, que no toqué y lo vuelvo a tomar y con más madurez me siento que lo puedo desarrollar más. Sin Y yo duda, estoy muy enfrascado en la pintura. En este momento yo estoy muy enfrascado en la pintura, en el mundo de las leyes de la pintura. Yo veo que ahora la gente experimenta con muchos medios. A mí me interesa mucho el medio de la pintura. bien, bien. Emilio, te Sí, escuchamos. varias. Primero quiero preguntarte, Ismael, que nos hable sobre tu trayectoria en Cuba. Nos hablaste de tus maestros, pero quisiera hablarte de tu experiencia en las exhibiciones, los logros que tuviste allá, tuviste algunos premios. Quisiera que me hablaras desde que empezaste tu carrera hasta que saliste de Cuba, primeramente. Sí. Bueno, imagínate, voy más o menos a hacer una síntesis. Yo me gradué de San Alejandro, que tú te puedes graduar de San Alejandro y eso no te convierte en un artista. El arte es una cosa de mucha investigación, de mucho desarrollo, de mucha combinación de historia. Digamos, uno tiene que estar envuelto con el mundo del arte en exposiciones, ir a los museos, entrar en esa trama. Y eso fue lo que yo hice. Cuando yo me gradúo, me sumo al movimiento plástico de Provincia Habana, digamos, con los artistas de San Antonio Los Baños, de Artemisa, de Wines, y ahí son mis primeros eventos, en el evento Eduardo Avera, el evento Aristides Fernández, me gané un premio por allá por San José de Las Lajas con unos dibujos que había hecho. Y entonces cuando yo regreso a La Habana, es cuando yo realmente empiezo en la batalla, porque La Habana es una ciudad realmente es donde está, vamos a decir, el mundo más fuerte del arte en Cuba. Y ahí yo empiezo a entrar en eventos, participo mucho en eventos y empiezo a hacer mis primeras exposiciones personales, porque a mí me tomó un tiempo no tener exposiciones personales. Participaba en muchas colectivas y no me decidí a hacer la exposición personal. Hasta que un día me hacen una invitación y hago la más importante que me marcó, fue una que hice en la Cinemateca de Cuba, donde yo pongo por primera vez mis series de dibujos y collage, que era un poco lo que yo estaba haciendo en la época esa de los 90, que yo tuve acceso a tener una cámara, un laboratorio de fotografía, y todo eso me retroalimentaba pintando. Entonces yo tenía muchos testimonios fotográficos que me fueron derivando en ideas en los cuadros que yo estaba haciendo. Y el primer momento yo usaba todas las técnicas, dibujo, pintura, pero ahí es donde yo tengo la primera lucha, que yo decía, yo no soy un fotógrafo, me encanta el testimonio de la fotografía, pero yo quiero que la fotografía se inserte en la pintura, que sea la pintura la que dicte las reglas. Y ahí viene mi primera serie sobre las ruinas de La Habana. Ok, entonces dime una cosa, sales de Cuba y llegas a los Estados Unidos. Cuando llegas aquí, vienes con el bagaje de Cuba, pero te enfrentas a una nueva realidad y empiezas entonces tu obra aquí en los Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre tu obra en los Estados Unidos y tu obra en Cuba, principalmente? Esa pregunta es increíble porque tengo que confesarte algo. Mi obra de Cuba era una obra tan triste, tan dramática. Fíjate, yo pienso en eso y me da escalofrío. Era una obra
tenebrosa, fantasmagórica. Eran edificios desolados, ruinas, autos abandonados. Eran cuadros realmente dolorosos. Yo llego con esa serie que tuve la suerte de exponer con Cernuda, y en ese primer año muere mi mamá. Y yo estaba ya con un contrato con la galería, y entonces yo tenía una serie de exigencias de seguir trabajando esa serie, pero en el momento que muere mi mamá, yo tengo una situación existencial muy grande. Todos sabemos lo que es perder una madre, es algo Sí, que tu claro. vida cambia, y yo más nunca vi a mi madre. Me quedé con ese dolor por dentro, que me fui, no tiene hasta una culpabilidad. Y a mí me viene una idea de pintar catedrales, y empecé a hacer las primeras catedrales. Entonces eran unos cuadros donde la catedral era el punto de partida, pero yo usaba libremente el color, y entonces yo empecé a alcanzar color en mi obra y una expresividad mayor. Quiere decir que el momento este de Miami me abrió una nueva puerta a mi pintura. Ujú. Sí, háblanos de tus series, porque no solo tienes la serie de las catedrales, sé que tienes varias series. Háblanos un Sí, poco de eso. bueno, cuando estuve en Cuba tuve la serie esta de la ruina de La Habana. Yo tuve ahí varias partes. Había una serie que era muy de collage, donde se veía mucho la técnica del collage, que es una técnica fascinante, pero realmente cuando llego aquí, esa serie de las ruinas, yo siento como que tenía que hacer una pausa. Todavía yo tengo ahí mis negativos y todo, que me quedan cosas hablando del círculo que les hablaba, cosas por desarrollar, pero entonces vienen las catedrales, que es la nueva serie. Y en esa serie me demoré un buen tiempo. Y ahí después de esa serie yo tuve una serie que era con la naturaleza, que igual yo estando en Miami siento realmente cuando tú viajas en los alrededores, estaba yendo mucho a Recland, veía unos caminos, una serie de cosas de la naturaleza, y ahí surgió una serie que yo le titulé Caminos. Y sé que en una época de tu trayectoria tuviste haciendo abstracción. Yo fui Eso te quiero abstracto al preguntar principio. porque es precisamente lo que yo hago. Entonces eso me interesa mucho Sí. personalmente a mí. Bueno, imagínate, mi maestro, yo lo admiro a él por su obra abstracta, que él es del grupo Los Once, Raúl Martínez. Y cuando yo me acerco a él, que llego a ser asistente de él, y lamento mucho que en estos días murió el otro amigo asistente, que era un gran pintor, Manolo Comas, que lo quería mucho, que acaba de fallecer, y es un gran pintor abstracto. Y yo cojo todo ese mundo, y me acuerdo que en un momento él estaba haciendo el cierre de su vida con la última serie, y yo estaba con mis abstractos, que eran totalmente distintos, porque imagínate, él era un maestro y yo era un artista joven que estaba experimentando muchas cosas. Y esa serie a mí por eso yo en mi obra, aunque hay arquitectura, aunque hay otras cosas, yo tengo esa libertad formal que da la abstracción. Yo Sí, creo sí, que yo sí. pongo la abstracción un día, yo lo he Sí, pensado. sí, sí. Oye, pues definitivamente, el día que vuelvas a la abstracción, nos ponemos en contacto y escribimos juntos. Oye, Seguro. hablaste de tu proceso de creación que aprendiste con Raúl Martínez. ¿Nos puedes dar unos breves detalles de cómo se desarrolla tu proceso de creación? Esto va a ser bien rápido. Todo el mundo, yo veo pintores que pintan lineal, que empiezan ta, y terminan el cuadro. Cuando yo conozco a Raúl, los cuadros eran una batalla. A veces el cuadro estaba que tú decías, mira qué bien se ve, y él llegaba y lo destruía. Porque él decía que si eso no estaba donde él quería, la única forma de buscar el nuevo paso era destruyendo la obra. Y yo tengo un poco ese mundo en mi pintura. Yo voy pintando y destruyendo. Porque para encontrar algo a veces hay que destruir las cosas. Quiero decir, de recomponer, de deshacer, tachar. Tú puedes tachar en pintura cosas. Yo a veces enseñándole a mis alumnos, tú puedes tapar, no tengan miedo. La pintura es algo que se va rehaciendo pintando. Negación sobre negación. Sí, 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 así es, Agustín. ¿Sí? Es interesante lo que está contando y hasta me pongo un poco desesperado por saber si eso de destruir la obra, porque bueno, no se cumplió el objetivo básico del proyecto, no te parte el alma. No, porque a veces el ideal de la belleza es así como se busca, o el ideal de, vamos a decir, de perfección, de encontrar las cosas que uno quiere, tiene que pasar por ese proceso. Yo Mm, usaba hasta ácidos en cuadros, y eso me lo enseñó Guido Dinás. mm. Viviste en una
en un país muy conflictivo por aquellos años y que sigue siéndolo y quizá más grave todavía estos años de hoy. Pero yo, en función de leer un poco de tu trabajo, encontré una de tus obras que se tituló Requiem por La Habana. Y tengo entendido que eso es un valor histórico respecto de la devastación que vivió tu país. Contame un poco cómo nació esa idea y qué reflejaste ahí. Sí, eso fue una Bueno, exhibición que tuviste aquí en Miami, ¿no, Ismael? sí, sí. Y la serie fue así. Yo estaba haciendo fotos, imagínate, en medio del periodo especial, que fue la época que se cae el muro de Berlín, y Cuba entra en un momento como el que está ahora, que no había nada, estaba la represión en su punto, la gente protestando. Y yo estaba haciendo muchas fotos de La Habana, que eran edificios que yo veía abandonados. A veces estaban empezando a abandonarse, yo le hacía la foto y cuando volvía a decir, déjame hacer otra foto porque revelaba, imagínate, eran negativos. Y volvía, me daba cuenta que ya el edificio no estaba. Yo dije, oh, tengo que apurarme porque esto va más rápido de lo que yo pienso. Y entonces yo hice un testimonio es más, los cuadros míos a veces son direcciones exactas, 10 de octubre y Milagro, 25 y Paseo, Calzada y 2, el Hotel Trocha que estaba en Calzada y 2, el otro era A y Calzada. Y entonces toda esa serie es como un registro, un testimonio de la gran situación que había en el paisaje urbano de La Habana, que parecía, un día estaba con un amigo cineasta que quería que yo le hiciera un recorrido, él era europeo, y él pensó que habíamos tenido una guerra, Es lo que parece. es lo que parece. Y él, que era un cineasta que hacía películas de ciencia ficción, decía, es un lugar perfecto para hacer una de mis películas, porque son escenarios realmente tenebrosos, escalofriantes. Sí, 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 definitivamente. Qué tristeza una ciudad como Es La muy Habana, triste. una ciudad tan bella y tan sui generis como La Habana, haya caído en esta Pero aún, destrucción. fíjate, aún en la destrucción, la ciudad tiene un encanto y una belleza, porque no se lo pueden quitar a La Habana Sí, por la estructura que tiene de barrios, es decir, El Vedado, Marianao, Colin, Habana Vieja, Centro Habana, El Cerro, 10 de Octubre. O sea, la ciudad, cuando tú la miras y las avenidas, se ve el espíritu de una gran ciudad, aunque esté sí, abandonada, sí. sucia, pero se siente la belleza, vamos a decir. Cuando vives en La Habana y te preguntas de dónde eres, a veces no dices que eres de Cuba, dices que eres de La Habana. Claro. Y a mí me marcó mucho La Habana, porque yo soy de un pueblito chiquitico Sí, y yo empiezo a ir a La Habana y casi que mi mente se empieza a situar en La Habana. Digamos, mis recuerdos de Batabano tienen mucho que ver con mis padres, mis abuelos y cosas, vamos a decir, de campo, pero La Habana es como una ciudad que te da la filosofía, te da el punto estético en tus criterios. Y yo sí. quiero preguntarte, porque leyendo tu currículum uno se encuentra con cosas interesantes, ¿no? Hay mucha descripción en este artículo, en este relato que es una síntesis de tu vida y también, por qué no decirlo, de tus éxitos. Pero en el 2005 hiciste algo que me llamó la atención, que denominaste ¿Por quién doblan las campanas? Ujú. ¿A qué se refiere eso? ¿A la célebre película que vimos y que tenía su contenido o a otra cosa? Bueno, esa es la serie de las catedrales, que es como Ah, explicar, imagínate la dedicatoria que yo le pongo en ese libro a mi madre, dice a mi madre, mis lágrimas invisibles, que era Sí, como que yo tenía un gran llanto por dentro. sí. Y es un poco llevar ese concepto personal de una pérdida a la vez con un concepto de la pérdida de Cuba. Yo hago como una relación de todo, porque además las catedrales que yo pinto primero son todas las catedrales de Cuba. Sí. Y yo convierto eso en ese luto de dolor hacia Cuba, el tema de la tristeza de Cuba, la situación política que tiene nuestro país y todo lo lío con todas esas emociones de luto, de pérdida. Ismael, ¿y son catedrales de distintas ciudades de La Habana o son Sí, sí, distintas de distintas todas, ciudades de todo el país, de todo el de país. todo el país? Qué interesante.
Sí. Qué Y hay interesante. algunas muy grandes. Yo pinté Sí, catedrales de 10 pies, 12 pies, eran piezas. sí, 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 sí. También ha Volviste, participado. Sí. No, adelante, adelante, Emilio. no, le iba a preguntar, también he visto que has participado en ferias aquí durante la Semana de Arte de Miami. Sí. Sí, has estado Yo en tuve una bastante. época que estuve mucho en ferias. Estuve en Art Chicago, en Art Los Ángeles, Art Miami, por supuesto, Arte América. ¿Te acuerdas de Arte América? Qué feria Sí, más ahí buena. estuve yo Sí. también en una Eso ocasión. era una feria maravillosa porque eran mayormente artistas Eh, latinoamericanos y era un buen y, momento. y era un tipo de obra menos contemporánea, es decir, Sí, más a lo que más. hacemos nosotros. Es una lástima que Sí. esa feria haya dejado de presentarse. Y se hacía ahí en Coconut Grove. Tengo muy buenos recuerdos de esa época. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Era una época de esplendor de Coconut Grove. Sí. Había mucha actividad social, artística, No, y veías el comercial. coleccionismo latinoamericano, las galerías latinoamericanas de Sí. México, de Colombia, No sé cómo está ahora, Emilio, contame, ¿cómo está ahora Coconut Grove si la visitaste últimamente? Bueno, la visité últimamente con motivo de la Feria Pinta, que es otra Ajá, feria de arte latinoamericano. sí, Estuve ahí este año, me gustó mucho Pinta porque tuvo un espacio adecuado para la exposición. Me gusta mucho Pinta por el tipo de obra que se presenta y que como es pequeña, le da tiempo a uno a hablar con los galeristas, conocer sobre los pintores, los escultores. Es una exposición bien acogedora. bien, No, bien. el momento de Art Basel es un momento mágico que tiene Miami, porque Sí, son tantas ferias pasando. sí, sí. ¿Volviste a Cuba? Es el sitio más importante del arte en el mundo en ese momento. Así mismo. ¿Pudiste volver a Cuba en algún momento desde que Bueno, saliste? yo fui varias veces a ver a mi padre Ajá, y me alegro mucho haberlo hecho porque a veces planear un viaje a Cuba es algo muy difícil. Y tuve situaciones en el aeropuerto en el momento de entrar que gracias a Dios se vencieron en las circunstancias, porque la primera vez fui después de la muerte de mi madre a ver a mi padre y hice bien porque mi padre falleció en el 2012. Así qué que bueno que lo hayas podido despedir cumplí o por con lo él. menos acompañarlo. Sí. Qué bueno. ¿Y qué fotografía podés contarle a nuestros oyentes y televidentes sobre qué viste con tu mirada de artista? ¿Qué viste? ¿Cómo la viste a tu Cuba querida? Bueno, imagínate, llevé a mi padre yo quería llevar a mi padre a ver el cobre allá al Ah, oriente de Cuba y fui con mi hijo y mi padre. Y todo el viaje estábamos hablando de que el país estaba parado en el tiempo. Cuando tú veías una casa, esa pintura era de los años 40, ¿no? Por ahí no pasó nada. El tiempo que vino después, Mm. no hubo nunca un retoque, nada. Todo va detenido hacia el envejecimiento o hacia la Mm. destrucción. Hacia la Eso es mi decadencia. teoría. Mm. Y un abandono en lo que es la agricultura. Mi papá que sabía de campo me decía, mira cómo está el Marabú, que es como cuando no se siembran las tierras, que nacen Mm. plantas que no permiten que se siembre. Así, No, y que el barabú destruye la fertilidad de la tierra. así mismo. Mm. yo creo que habrás interpretado a Cuba como la interpreté yo mi último viaje, que hace un par de años, donde vi mucho dentro de lo que es Cuba, ¿no? Un gran desarrollo de arquitectura y de desarrollo de poner a la ciudad actualizada, que es La Habana, sobre todo en Sí, el centro de La Habana, pero salís un poco del centro de La Habana y evidentemente las autoridades se olvidaron de que Cuba es mucho más extensa. ¿Coincidís claro. con esto? Claro, ¿no? Y aún La Habana tiene los barrios que el turista ve, pero los barrios aledaños no están nada bien. No, Ujú. no, y hay un detalle, hay situaciones en La Habana Vieja que tienen la fachada del edificio muy bien conservada para que el turista la vea. Yo Claro. tengo una amiga peruana que fue a La Habana y le comenté, cuando veas esa fachada en La Habana Vieja, trata de asomarte adentro para que veas lo que hay detrás de la fachada en esos No, edificios. la ciudad Y así tiene un lo gran, hizo, y así lo hizo. uno no lo ve a simple vista, pero la ciudad tiene un gran daño, además en los sistemas de higiene,
de alcantarillado, de electricidad, todo está muy deteriorado. Va a llevar mucho trabajo de ese tipo de mantenimiento. Sí. Desde que llegaste de Cuba, te abocaste a trabajar, a contribuir a lo largo de muchos años, enseñando a adultos, a jóvenes y a niños. Tengo una clase que la llevo hace años, que tengo, digamos, mis primeros alumnos que son mayores, casi que me enseñaron la historia de Cuba en el sentido que ellos fueron los que vinieron en el 60, 61 al inicio, los que trabajaban en la compañía de electricidad, en la compañía o sea, las distintas compañías que había en Cuba. Y en la Gillette, en la Pepsi-Cola, en la Coca-Cola. La de teléfono, en los ingenios azucareros. Sí. Y me hacían los cuentos cómo fue cuando los intervinieron, las humillaciones que le hicieron. Y ese fue mi primer gran grupo y ahí yo tuve esos alumnos maravillosos, que algunos tristemente ya han fallecido. Y yo me dediqué también a preparar jóvenes para entrar a las escuelas de arte, porque aquí hay algo que los muchachos cuando quieren estudiar en una escuela necesitan hacer un portafolio. Y entonces tengo esa clase que los ayuda a preparar, les enseño dibujo, técnica, manejar el acrílico, el óleo, los géneros. Interesante, quiere decir que no solo sos un artista, sino también sos un educador, un siempre maestro. Me ha gustado la enseñanza, siempre. Y he graduado del Instituto Pedagógico de la Universidad de La Habana. Tuve una licenciatura en enseñanza del arte. ¿Y estás trabajando en el Miami Art Club? Ahí trabajo, yo doy clases los martes, que yo quise poner todas las clases un día porque yo no quiero tener tantos días ocupados, digamos, quiero tener más mi tiempo para mí. Y entonces tengo las 3 clases en un día. Empiezo desde las 2:30 hasta las 9 de la noche. Bueno, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, realmente es un lujo poder conversar un rato contigo. Sos muy joven, todavía sos muy joven, Ismael. Más o menos, 56. Estamos ahí. Súper joven. Ahora soy abuelo, imagínate, me acaban de hacer abuelo. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esto me ha dado todo un mundo de amor y más complejidad de la creencia. Es un mundo nuevo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ismael, salvo que Emilio tenga algo para cerrar, yo te quiero agradecer esta participación en nuestro programa. Te tengo que agradecer fundamentalmente todo esto que aportás a los jóvenes con aspiraciones de que algún día parecerse a ti como artista plástico, pero más que nada es agradecerte también que hayas compartido con nosotros este momento. Y nosotros te agradecemos a ti, Agustín, por este espacio que nos abre para promover las artes plásticas que tan importantes son y que tan poco espacio tienen en los medios. Así mismo, es muy bueno que compartamos opiniones, que esas opiniones queden registradas para el tiempo. Y que el público conozca tu obra y tu persona. Gracias. Ok. Bien, te mandamos un abrazo, Ismael. Igualmente, los quiero mucho. Muchísimas gracias. Emilio, Navidad. Igualmente para ti, feliz 2023, que esperemos que sea próspero para todos. Muchísimas gracias. Es una época que me da mucho sentimiento porque en Cuba se dejó hacer la Navidad. Cada vez que estoy aquí en la Navidad pienso mucho en eso. Sí, señor, me imagino que a mí me pasa lo mismo en mi Argentina, destruida como está, y uno dice, lo que yo he vivido allí no se repitió, lamentablemente se arruinó todo, y estamos yendo a un precipicio que nunca hubiéramos imaginado. Pero bueno, por Cuba y por Argentina, que algún día podamos salir de este pozo y que nos continúen a nosotros, puedan vivir países diferentes, ¿no? Como nosotros mismos lo vimos en algún momento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Emilio, muchas gracias también a vos por traer estos artistas. Un placer, sabes que lo hago con mucho gusto. Sí, además sé que te llevas en las venas el arte y te distingue eso, porque evidentemente le otorgás mucho a la difusión de ellos. Así que me parece muy brillante tu trabajo. Que tengas un feliz fin de año y que nos reencontremos en el 2023. Gracias. Felicidades. Un abrazo. Sigan ustedes muy bien. La pausa. Venimos enseguida. Artistas de la mano de Emilio Héctor Rodríguez. Iremos conociéndolos, sabiendo de su trabajo,
sabiendo de lo que dejan a la humanidad con sus trabajos, que es muy importante también. Y seguramente en el 23 estaremos juntos si Dios quiere. Un abrazo a todos, hasta cualquier momento. Chao.